Darío Alves, Moncorvo, 1940. Entre 1959 y 1987, trabajó como diseñador gráfico en empresas de publicidad y artes gráficas. En 1961 ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, SBAP, donde realizó el curso general de pintura, 1965, y posteriormente el curso complementario de pintura, 1972. El diseño gráfico tiene una gran influencia en su obra pictórica, tanto en la elección de imágenes y temas como en la composición y el grafismo. En 1976 se incorporó al cuerpo de docente de la SBAP, donde fue presidente del Consejo de Administración durante 13 años, 1984 hasta 1993, 1996 hasta 2000. Su primera exposición individual tuvo lugar en la Galería du Journal de Noticias, Oporto, 1979. Pero en 1976 ya contaba con un amplio currículo de participaciones en exposiciones colectivas en las que expuso con casi todos los elementos del grupo Puzzle, incluso antes de terminar su formación académica en febrero de 1976. El 25 de octubre de 1974 colaboró con Clara Meneres, Alfredo Queiroz Ribeiro y Lima de Carvalho en la intervención que el Grupo de Acre, 1974 hasta 1977, planeó para la Torre dos Clérigos. Desde el mes de agosto, el Grupo Acre venía trabajando en el espacio urbano y buscaba reunir a los artistas para sus propuestas. Pretendían envolver la Torre de los Clérigos con una cinta de plástico, pero por razones técnicas, el proyecto se redujo al despliegue de una cinta amarilla que permanecería colgada durante un corto periodo de tiempo desde la sala de campanas hasta el nivel de la calle. Ese mismo año, Darío Alves pintó el Oporto y algunas de sus torres de los clérigos y, años más tarde, el Oporto en una tarjeta postal ilustrada, 1978. La Torre de los Clérigos, 1976, uno de los 3 primeros cuadros realizados por el grupo Puzzle, se realizó a partir de una postal turística y se expuso junto a ella. Esta desacralización de la pintura como superficie idéntica a la de la postal y que al final vuelve a ella es un tema recurrente en la obra de Darío Alves. Darío superpone en el plano de la superficie del lienzo el virtuosismo de la sombra y los ejercicios de perspectiva de la pintura académica, con la estilización y la sensualidad de las imágenes publicitarias. En una época en la que todas las imágenes están mediadas, desvela el espacio de la pintura como un mundo afectado por esa fantasía. Esta deconstrucción entre realismo e ilusión es el resultado de un juego de habilidad. La actitud posmodernista lleva a Joaquín Matos Chávez a caracterizar su obra como tranquilamente revolucionaria. La idea de la pintura como oficio y el uso de las artes gráficas como propaganda política fueron temas candentes del verano de 1975. En enero de 1976, un mes antes de la cena intervención de Puzzle en la Galería Álvarez II, había estallado una bomba en el árbol, precisamente cuando esta cooperativa exponía carteles soviéticos contemporáneos. Entre 1975 y 1977, Darío Alves formó parte del Consejo Técnico y del Consejo de Administración de la cooperativa Árbol, Oporto, centro de la intensa actividad cultural y de militancia antifascista. La organización de los artistas en torno a las políticas y actividades culturales se ha convertido en una prioridad en estos momentos. El humor de la técnica y la composición pictórica de la propuesta de Puzzle interesaron a Darío Alves hasta el momento en que la performance comenzó a ser asumida como una forma integral de su medio de expresión. Aunque diseñó el cartel del tercer Encuentro Internacional de Arte en Póvoa de Varzim, 1976, Darío Alves ya no participa en las intervenciones que el grupo Puzzle propone para este evento. También pinta la obra enviada a la exposición Artistas Portugueses, SNBA, 1977, cuadro basado en la imagen de una revista. En 1978, la Torre dos Clérigos aparece de nuevo como imagen del cartel de la exposición Cuatro Pintores do Porto, con la que Darío Alves, Carlos Carreiro, Albuquerque Méndez y Pedro Rocha se presentaron en la SNBA, Lisboa. Darío Alves fue subvencionado por la Fundación Calouste Gulbenkian
para visitar las bienales de diseño gráfico de Polonia, Checoslovaquia e Italia. Armando Acevedo, Vilanova de Famalicão, 1946, Coimbra, 2021. Estudiante de Derecho en la Universidad de Coimbra desde 1966, Armando Acevedo abandonó el curso en 1970 para comenzar a asistir al Círculo de Artes Visuales de Coimbra. El CAPC funciona como una sociedad artística que no se reduce al taller, sino que funciona como un verdadero laboratorio creativo donde se celebra la permeabilidad entre el espacio de experimentación y la convivencia. Primero como socio, luego como profesor, 1976, y finalmente como director del grupo CAPC, Armando Acevedo es el único miembro del grupo Puzzle que permanece allí después de la Revolución de 1974. Con la salida de João Dixon, Albuquerque Méndez y Fernando Pinto Coelho hacia Oporto, surgió el deseo de formar un grupo de trabajo independiente para dar continuidad a las experiencias que se desarrollaban en el contexto recreativo del CAPC y que después de 1974 podrían desbordarse fuera de la escuela. Entre 1973 y diciembre del 75, Armando Acevedo dividió su actividad artística con el servicio militar. Su salida del ejército en diciembre de 1975 aceleró la formación y definición del trabajo colectivo. Tanto individual como colectivamente, se interesó por el entorno experimental del espacio y el tiempo, transformándolos en acontecimientos y ambientes, environments. Lo que destaca en su obra es la difuminación de los límites entre forma y contenido, entre los objetos impresos y el entorno, entre los objetos cotidianos y los objetos artísticos. En el CAPC, su primera exposición individual presenta Embalaje blanco en un embalaje negro, 1972. A estas monocromías le siguen los collages entrópicos de sillas y bancos, 1976. La pornografía, la política, la religión y el cine son temas que, tratados libremente, se definen en un estado de desorden. La proliferación y superposición de imágenes que ocupan a diario los medios de comunicación y el espacio urbano contaminan sus objetos artísticos. La silueta de Armando Acevedo aparece pegada en las paredes de Coimbra, en un juego de figuras en el que se apropia de la información publicitaria al mismo tiempo que se deja identificar pasivamente por ella. Cartel que nos lleva a Recordações, 1977, una exposición donde recoge recuerdos vividos en el presente. Estos cobros y/o créditos tendrán un importante eco en los resultados del grupo Puzzle. Colectivamente organizan os a Coimbra deles, 1972, Prenda para Josefa de Óbidos, 1972, Aniversario da Arte 1.011, 1974 y Semana de Arte da na Rua, 1976, entre otros proyectos. Sus profesores en el CAPC fueron João Dixon, Ángelo de Souza y Alberto Carneiro. Ernesto de Souza también organizó actos en el CAPC e invitó a sus elementos a la exposición alternativa Cero, 1977. En 1977, y a raíz de la obra U Todo y as Partes, 1977, preparada para Alternativa Cero, Armando Acevedo fundó con otros elementos del CAPC el Grupo de Intervención del Círculo de Artes Visuales de Coimbra o Grupo Cores. Pertenecen a este grupo Sao Pestana, Rui Orfao, Tulia Saldaña, Antonio Barros y Teresa Love. Armando Acevedo forma parte del grupo Puzzle desde su génesis en 1976 hasta la última exposición de 1981. Al no tener una formación artística académica, el trabajo colectivo que mantuvo con el grupo Puzzle fue quizás la base de su obra individual, que nunca dejó de desarrollarse. En la obra Puzzle, comienza utilizando los collages que hacen inconfundible su participación, pero también es para algunos cuadros del grupo que pinta por primera vez. Entiende el trabajo individual y el colectivo como complementarios. Participa individualmente en casi todas las exposiciones y eventos en los que interviene el grupo Puzzle. Es quizás el elemento de Puzzle que más creía en el valor del trabajo colectivo,
como defendía el grupo y por eso mismo su voz destaca en los pocos registros escritos que firmó el grupo Puzzle. Gerardo Burmester, Oporto, 1953. Se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Oporto en 1973, pero a partir de 1975 se trasladó a París, donde permaneció hasta 1978. En 1978-79 se trasladó a Río de Janeiro. Debuta como operador del grupo Puzzle en los cuartos Encuentros Internacionales de Arte en Portugal, Caldas da Rainha, 1977, en el mismo año en que su estancia en París coincide con la de João Dixo, Graça Moraes y Jaime Silva. A diferencia del grupo de pintores que en esta época dejó de colaborar en la ejecución de los cuadros de Puzzle, Darío Alves, Carlos Carreiro y Pedro Rocha, precisamente por la actividad performativa que suponían, Gerardo Burmester muestra interés por esas mismas acciones, concebidas por el grupo Puzzle para los encuentros internacionales de arte en Portugal. No colabora en los rituales que acompañaron la creación, destrucción, de la obra dejada en Caldas da Rainha por estar fuera del país, pero asume su posición en el grupo a través de su colaboración en la pintura. En 1977, la división formal de los cuadros de Puzzle se transforma en una sucesión de bandas horizontales para dar cabida a las ahora 7 colaboraciones individuales. El año anterior, en los terceros encuentros internacionales de arte de Póvoa do Varzim, 1976, el grupo Puzzle ya había participado en la primera actuación que Burmester presentó en el espacio público. Vestido a medias con ropa blanca impoluta y a medias con ropa manchada y deteriorada, se puede leer en los restos de pigmento verde y naranja con los que escribe en el pavimento: el arte es construir, es destruir, es construir, es destruir. Este mismo ciclo aparece en la obra Puzzle cuando el cuadro, ya performativo en sí mismo, que implica el collage de una serie de trozos de lienzo en la pared de la exposición, se destruye en un ritual performativo. Pero la paradoja cíclica del proceso creativo se manifiesta también en un camino que podríamos llamar premonitorio, de la relación entre el trabajo individual de Gerardo Burmester y su colaboración con el grupo Puzzle. El grupo Puzzle da apoyo a la construcción de la destrucción de Gerardo Burmester y este colabora anunciando el espectáculo Las 3 muertes de San Juan Bautista, que Albuquerque Méndez presentó en los mismos encuentros. Su primera exposición individual formó parte del ciclo de 5 exposiciones individuales más una colectiva, organizado en la Fundación Ingeniero Antonio de Almeida, Oporto, 1979. La introducción del paisaje en la pintura de Puzzle coincide con su participación más activa en el grupo, pero Gerardo Burmester fue, sobre todo, un impulsor de la relación entre la pintura y la performance. En diciembre de 1979, colabora por última vez en la única obra en la que los elementos de Puzzle pintan en el mismo lienzo un paisaje y los retratos de los 5 elementos del grupo invertidos, dejando a la discreción del público la forma de colocarlo en la pared. El arte y la crianza en la galería del JN Oporto. Su entrada coincide con una serie de actuaciones que Puzzle organiza para presentarse internacionalmente. En 1978, en el 29º Salón de la Jeune Peinture de París, en 1979, en la Exposición de Arte Moderno Europeo Contemporáneo de Toulouse, Mirail, y en el primero Simposio Internacional de Art Performance de Lyon. Esta orientación supuso también la segunda reducción del grupo Puzzle a los elementos cuya formación había pasado por el Círculo de Artes Plásticas de Coimbra. Gerardo Burmester también dejó de colaborar con el grupo en 1980, pero siguió invitando a sus artistas a exponer, como en la exposición Paisagen de Gerardo Burmester en la actual Paisagen Portuguesa, Fundación Ingeniero Antonio de Almeida, 1981. En 1982 funda con Albuquerque Méndez la Asociación de Arte Galería Espaço Lusitano, en Oporto, que inaugura con un festival de performance. Más tarde, sus instalaciones y ambientes creados para espacios específicos, como Portugal é un país ben porreiriño, Espaço Lusitano, 1983, se llamarían Instalaciones Cuadro. Esta relación entre la pintura y el espectáculo, entre lo singular y el conjunto, definió la estrategia del grupo Puzzle. Carlos Carreiro, San Miguel, 1946. Se matriculó en la Facultad de Derecho de Lisboa, pero se trasladó a la Escuela de Bellas Artes de Oporto, ESBAP, donde terminó el curso complementario de pintura en 1972.
Su primera exposición individual fue en Ponta Delgada, 1968, y tuvo su primera exposición individual en Oporto, en la Galería Sen, 1973. En 1975 colabora en la pintura de los paneles de la Avenida da Boa Vista, frente a la Galería Álvarez II, con la participación, entre otros muchos artistas y anónimos, de João Dixo y Albuquerque Méndez. Como becario de la Fundación Calouste Gulbenkian, realizó una investigación sobre lo quiche y el mal gusto en Portugal, en 1978. La figuración realista de la obra de Carlos Carreiro alude directamente a los problemas cotidianos de los artistas en Portugal y a sus peticiones y aspiraciones culturales. En el levantamiento del arte del siglo XX en Oporto, MNSR, Oporto 1975, denuncia el estado del arte en Portugal, caricaturizando el juego de relaciones entre el arte de puertas adentro y el sistema cultural global. Reproduce obras de Joaquín Rodrigo y Costa Piñeiro dentro de O Coleccionador, representado en la viscosa figura de un camaleón. También alude a la tragedia de la política museística colonialista, representando a los personajes históricos del painel de São Vicente de Fora, observando cómo la riqueza cultural es arrastrada por la borda. Los cuadros evocan lo absurdo de las estrategias políticas del país. Aludiendo a la inexistencia de un centro de arte contemporáneo en el norte del país, el cuadro, invirtiendo en los 420, reproduce obras de Ángelo de Sousa, Armando Alves, José Rodríguez y Jorge Piñeiro. No disociando los valores culturales de los económicos, Carreiro representa a estos autores en un retrato de una familia que invierte en sí misma como valores seguros. Asumiendo la formación de los 420, 1968 a 1971, como una estrategia de mercado, Carreiro pinta a sus miembros vestidos de smoking. También es de smoking como se presenta en la Galería Álvarez II. Cabe destacar que la primera exposición de los 420 fue en la Galería Álvarez para la cena de formación del grupo Puzzle. La participación de Carlos Carreiro en el grupo Puzzle evoca la urgencia de la movilización cultural al tiempo que pone de manifiesto los compromisos burgueses que asume en su arte. Con todo, habiendo perdido la expectativa de prestigio que el grupo prometía explotar, aunque fuera a través de la impugnación, Carreiro se desvincula del colectivo. Llevarse las huellas de su colaboración individual destruiría la obra colectiva del grupo Puzzle, pero esta ausencia sirvió para activar la memoria de que el arte no pertenece a una sola persona. En 2011 reconstruyó gran parte de estas obras. João Dixo, Vila-real 1941, Oporto 2012. Ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, ESBAP, en 1961, donde realizó el curso general 1965 y el curso complementario de pintura 1968. Enseñó en el CAPC entre 1966 y 1974, donde fue un propulsor del arte como acción y provocación cultural. En enero de 1974, se trasladó a Oporto y comenzó a dar clases en la ESBAP. Su primera exposición individual data de 1963. Su vinculación con la Galería Álvarez se consolidó en 1969, cuando realizó una exposición individual allí. En la Galería Álvarez II, presenta también hallazgos arqueológicos de la era de la relatividad en una región del mundo, 1972. El retrato, 1972. Pinturas anuladas, 1973, y participa en el ciclo internacional Perspectiva 74, 1974-75. En 1974 participa en la exposición del 20º aniversario de la Galería Domínguez Álvarez, donde también presenta Sobre historias de mi país, 1974, y participa en el ciclo Pintura y Política con Nuevas historias de mi país, 1974. Realiza La Casa del Tesoro, 1974, durante el primer Encuentro Internacional de Arte en Portugal, Casa da Carruagem, Valadares. El objetivo del encuentro es reunir a críticos, periodistas, poetas, coleccionistas y artistas nacionales e internacionales en una serie de charlas, discursos y exposiciones. Esta experiencia definirá la trayectoria del grupo Puzzle. João Dixo participa individualmente en los encuentros internacionales de arte en Portugal celebrados por el Grupo Álvarez.
El crítico de arte Egidio Álvaro ya había firmado los textos de sus catálogos de exposiciones a principios de los años 70. La revista de artes plásticas, Grupo Álvarez, le dedica la primera retrospectiva documental nacional, destacando los 10 años de resistencia activa a las presiones sociales y culturales y a la censura procedente del medio artístico específico. Su obra se caracteriza por una autocrítica constante. En la Expo AICA 74 fue presentado simultáneamente por Egidio Álvaro y Ernesto de Sousa. También en 1974 firmó la Declaración Abierta de un Grupo de Artistas Democráticos. En 1975 solicitó a la Fundación Calouste Gulbenkian estudiar en París con Bernard Rantillac y Serge el III Oldenburg, artista Fluxus. Fue la exposición de este último la que se exhibió en la Galería Álvarez II, cuando estalló la revolución del 25 de abril de 1974. Dixo se marcha a París en 1976, poco después de la formación del grupo Puzzle en la Galería Álvarez II. Como propuesta de estudio, presenta el tema Convención colectiva por conciencia individual, donde podemos prever el concepto que originará la organización del grupo Puzzle. Esta propuesta responde a la recepción pública de su obra en el ciclo Arte y Política, donde Dixo grafía los ismos del discurso político revolucionario en su pintura. En un ejercicio de reflexión autocrítica, Dixo modifica la obra a la luz de las transformaciones político-culturales de 1974. Pero cuando desenmascara los peligros homogeneizadores de la demagogia democrática, los ismos, es considerado apolítico. João Dixo es el elemento de unión entre todos los artistas que llegaron a formar el grupo Puzzle en 1976. Su obra se destaca por la interpretación de los problemas de la vanguardia de forma poco convencional y por una cáustica conciencia crítica, sin dejar de ser siempre un pintor figurativo. Albuquerque Méndez, Trancoso, 1953. Asistió al Círculo de Artes Visuales de Coimbra desde 1970, donde realizó 2 exposiciones individuales, 1971-1975. Allí participó en una serie de eventos que van desde la exposición inaugural de la Galería Negra del CAPC 1970 hasta el aniversario del arte 1.011 1974, organizado en colaboración con Ernesto de Sousa y según una propuesta de Robert Filliou. Este aniversario, pretexto para celebrar la contaminación entre el arte y la vida, se presenta en sincronía con el espíritu creativo y festivo que se celebra en el CAPC. En 1972, Albuquerque Méndez se instaló en Oporto, donde continuó sus estudios de ingeniería mecánica en el Instituto Superior de Ingeniería, curso que interrumpió para realizar el servicio militar obligatorio. En el caluroso verano de 1975, Albuquerque Méndez pertenece a la asamblea del MFA. Colabora en la pintura de paneles en la avenida de Boavista, frente a la Galería Álvarez II, y presenta su primer ritual en los segundos Encuentros Internacionales de Arte en Viana do Castelo, agosto de 1975. Habiendo reunido a la población local en manifestaciones colectivas, Albuquerque Méndez la enfrentó a un ritual pagano que simulaba los rituales religiosos en los que participaba voluntariamente. Albuquerque cuestiona el fenómeno artístico, implicando a la población y exponiéndola a la autocrítica. En los terceros Encuentros Internacionales de Arte en Portugal, Póvoa de Varzim, 1976, presenta el ritual Las Tres Muertes de San Juan Bautista, con la colaboración de Gerardo Burmester. Albuquerque se distingue por ser uno de los artistas que antes y con más perseverancia ha creado la performance en Portugal. Sus rituales se han multiplicado por el país, cuyas fronteras han traspasado, habiendo sido invitado individualmente a actuar en eventos internacionales a los que viaja con el grupo Puzzle. El crítico de arte Egidio Álvaro, Coimbra 1937, Montruje 2020, escribió ampliamente sobre sus actuaciones y facilitó su integración en un contexto internacional. En enero de 1976, incluso antes de la formación del grupo Puzzle, presentó una exposición individual en la Galería Álvarez II, Oporto, pero ya en 1973 había participado en la instalación A Floresta en la misma galería, un proyecto original de Fernando Pinto Coelho, en el que posteriormente participaron otros elementos del CAPC.
En 1977 participa en la Vanguardia Alternativa Cero, invitado por Ernesto de Souza. Es uno de los 3 miembros del grupo Puzzle desde su fundación, quien permaneció hasta la última exposición en 1981. En ese año realiza con Gerardo Burmester el espectáculo Portugal es lindo, edificio do Chiado, Coimbra, y al año siguiente fundaron la Asociación de Arte Espaço Lusitano, Oporto, 1982-1985. En las exposiciones Ejercicio con sello de origen, CAPC 1975, y en su intervención en la Galería Álvarez 1976, en la que bailó en smoking al son de una orquesta. Albuquerque cuestionó el lenguaje utilizado por los críticos de arte, las miradas a los artistas y la confrontación física con el público. Su obra cruza la performance, la pintura, los happenings y las instalaciones y explora práctica y conceptualmente el entorno sociocultural en el que se mueve el autor. La relación ritual de la comunión y su asociación con elementos simbólicos son factores que Albuquerque Méndez explora en sus rituales, asociando performance y pintura en un territorio de acciones colectivas. Graça Moraes, Bragança, 1948. Nacida en Trás-os-Montes, después de vivir algunos años en Mozambique, vuelve a Vieiro, su pueblo natal. En 1966 se trasladó a Oporto para ingresar a la Escuela Superior de Bellas Artes, ESBAP. Completa el curso complementario de pintura en 1971. Su primera exposición individual se remonta a 1974, en el Museo Alberto Sampaio de Guimarães, donde vive en la época de la Revolución de Abril. Participa en varias exposiciones colectivas, compartiendo trabajo con otros componentes del grupo Puzzle que estudiaron en la SBAP, incluso antes de la formación del grupo. En 1975 se une a la iniciativa de Egidio Álvaro y Jaime Isidoro de llevar el arte a la calle. En los segundos encuentros internacionales de arte en Portugal, en Viana do Castelo, instala su caballete en la Praça da República y pinta a la multitud que la rodea. ¿Quién es este público? En un momento de profunda crisis para las galerías y el mercado del arte, Graça Moraes encuentra ahí un diálogo entre el trabajo de los artistas internacionales y las poblaciones locales. Al mismo tiempo que el proceso revolucionario en curso era observado internacionalmente, las poblaciones se enfrentaban a sus propias tradiciones culturales y reclamaban necesidades eminentes. La fuerza del trabajo colectivo dependía de la unidad del pueblo, pero la revolución instigó rupturas y transformaciones radicales de las condiciones y modos de vida. En las bellas artes, el neorrealismo y la vanguardia también se cruzaron, mientras que los discursos contra el colonialismo político y militar advertían de los peligros de la globalización cultural. La revolución de 1974 descubrió un mundo en el que las mujeres podrían por fin intervenir en el espacio público y reclamar sus derechos. La obra de Graça Moraes está a caballo entre estas fronteras. En Diario de una Revolución, 1975, Graça Moraes evoca la unidad entre la población femenina que se hace oír en masa, concretamente mediante el derecho al voto, y una serie de figuras políticas que llegan del exilio para gobernar el país en democracia. La inestabilidad política y la indefinición cultural son temas candentes e interdependientes que los artistas se ven obligados a manejar en su trabajo. A diferencia de la vanguardia, que instituye una renovación radical de los procesos creativos y de sus presupuestos estéticos, la obra de Graça Moraes maneja un proceso individual de aproximación al núcleo de las narrativas populares y familiares, y su interés por volver a la memoria y al pasado en Trás-os-Montes lo hace a través de la persistencia de la pintura. Fue su traslado a París con la beca de la Fundación Calouste Gulbenkian, 1976-1978, poco después de la formación del grupo Puzzle, lo que le permitió dedicarse exclusivamente a la pintura. De la mano del pintor Joan Rabascal, defensor de la figuración crítica, entró en contacto con la crítica social urbana de la sociedad del espectáculo. En el momento que regresa a Portugal, Graça Moraes asumió un determinismo social y psicológico de no dejar de acercarse a las experiencias femeninas de la tierra que la vio nacer. En su pintura se registran las texturas y el diseño de las trenzas de las mujeres de Vieiro, dos universos cómplices en la historia del pueblo. Paradójicamente,
parece ser el tránsito constante entre sus orígenes y los contextos en los que vive, lo que da a Graça Moraes la distancia crítica necesaria para poder transportar la orgánica viva de ciertas comunidades a su obra, un instrumento a través del cual asume su liberación social e individual. La tristeza, la vejez y la dureza de los rituales de supervivencia no son ni un culto ni un objeto de contestación, sino que reflejan la gestión inevitable de los encuentros. Mientras los organismos culturales e institucionales tardan en desarrollar políticas culturales para el país, Graça Moraes elige el camino de la búsqueda y del encuentro diario entre ella y las personas en las que se reconoce. Único componente femenino del grupo Puzzle, Graça Moraes estuvo desde el principio en la formación del mismo, que abandona en octubre de 1977 tras la intervención del grupo Puzzle en los cuartos encuentros internacionales de arte en Caldas da Rainha. Fernando Pinto Coelho, Coimbra, 1951. Licenciada en Arquitectura por la Escuela de Bellas Artes de Oporto, SBAP, en 1976, pero su formación artística se basa en las acciones performativas y los ambientes creados en el Círculo de Artes Visuales de Coimbra, CAPC. Ahí fue alumno de João Dixon y Ângelo de Souza. Incluso después de trasladarse a Oporto, mantiene un vínculo con el CAPC, al que asiste desde 1963. De su larga estancia en el CAPC, destacamos Invasión Espacial del CAPC, con funda de plástico inflable, 1970. Lluvia de papel, 1970. La cobertura de la galería del CAPC con tiras de tela, fotografía adjunta, 1971. Y El Bosque, 1972. Entre las colaboraciones colectivas destaca la exposición inaugural de la galería CAPC 1970, 9 temas a la imaginación, 1972, y Prenda para Josefa de Óbidos, evento que marcó el segundo aniversario de la Galería Ojiva, Óbidos 1972. Presentado por primera vez como una instalación individual, El Bosque fue posteriormente adaptado a una instalación colectiva en la Galería Álvarez, 1973, y reinstalado en la exposición Alternativa Cero, 1977, por la invitación de Ernesto de Souza. Su primera exposición individual data de 1974 en la Galería Judith da Cruz, Lisboa. A propósito de esta exposición, Rocha de Souza escribe en la revista de Artes Plásticas: cada figura se organiza mediante partes contradictorias pero suficientemente conectadas para producir una imagen antropomórfica reconocible. Aparentemente recogidas a partir de retazos de fotografías en color, estas piezas encajan como piezas de un puzzle, pero generan una realidad inquietantemente ambigua. Esta descripción en todo corresponde a las propuestas que 2 años más tarde Fernando Pinto Coelho planteó al grupo Puzzle: pintar los autorretratos del grupo y un rostro, esta vez literalmente en forma de puzzle. En diciembre de 1975 se presenta en la exposición El Ferrocarril, como parte del grupo Mito. Este mismo grupo colaboró con Albuquerque Méndez en su exposición en la Galería Álvarez II en enero de 1976. La Organización Permanente de Acciones Culturales en el CAPC, junto con João Dixon, Armando Acevedo y Albuquerque Méndez, le llevó a manifestar su interés por formar parte del grupo Puzzle. Al final de la cena que efectuó la formación de Puzzle en la Galería Álvarez II, Fernando Pinto Coelho rompe la barrera entre el público y el grupo, pasando de un espacio a otro. Esta intervención tiene lugar con la manifestación de cualidades individuales que el autor proyecta como beneficiosas para el grupo. Lleva muestras de obras que copia de los otros elementos del rompecabezas, toca la flauta, lleva un traje de ballet y celebra una pequeña subasta de obras. Se presenta como agente dinámico e investigador de todas las formas artísticas. Este juego entre la imprevisibilidad individual y la representación colectiva activa el propósito del grupo. Como el final de la comida corresponde al inicio del trabajo del grupo, se puede decir que Fernando Pinto Coelho fue parte integrante de la fundación del grupo Puzzle. Participó en casi todas las obras e intervenciones del grupo Puzzle, aunque se desvinculó de algunos actos en 1980. Pedro Rocha, Oporto, 1945.
Ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, ESBAP, en 1967, donde realizó el curso general 1971 y el curso complementario de pintura 1972. Es asistente de la ESBAP desde 1976 y fue presidente del Consejo de Administración entre 1992-94 y 1995-96. Realiza la primera exposición individual en la Galería Abel Salazar, Oporto 1973. El 10 de junio de 1974 colabora en el funeral del Museo Soares dos Reis, una procesión-acción promovida por artistas plásticos e intelectuales que denuncia el estancamiento cultural del museo desde el nombramiento de su directora en 1966. En octubre de 1974, colaboró con Clara Meneres, Alfredo Queiroz Ribeiro y Lima de Carvalho en la intervención en el grupo de Acre 1974-77. Proyectó en la Torre dos Clérigos. Todos ellos, artistas de la ESBAP, pretenden desempeñar un papel activo en la transformación de la política cultural del país mediante acciones directas y provocadoras. La formación de un grupo contemporáneo con la intención de intervenir en el espacio urbano sirvió, sin duda, de referencia para formular el interés por formar otro grupo cuyo soporte de trabajo sería la pintura. Pedro Rocha también participó en la pintura mural realizada en el edificio de la Caixa Geral de Depósitos de Viseu, organizada por el MFA, en el caluroso verano de 1975. Destaca también la participación en la Encuesta de Arte del Siglo XX de Oporto, MNSR, Oporto 1975, exposición que denunciaba la inexistencia de un centro de arte contemporáneo en el norte del país. Esta exposición funcionó como un manifiesto para la creación de un espacio con una multiplicidad de funciones, pero cuyo programa respondería a la unidad de aspiraciones culturales. Protestando contra una política museísta nacional que cultiva el arte del pasado, los artistas que participan en esta revuelta reclaman la democratización del arte y la presencia de artistas vivos en el museo. En una época en la que las artes existían en confrontación, la variedad de manifestaciones era también la base de una democracia. La intertextualidad como referencia a la cultura pictórica que caracteriza la obra de Pedro Rocha existe en esta multiplicidad, simultaneidad de textos. Esta definición de un ser contemporáneo que lee múltiples referencias fue la razón unánime para la formación del grupo Puzzle. La búsqueda unánime de la individualidad y su condición múltiple fue evidente en la pintura performance del grupo Puzzle, así como la atención explícita al presente que implica la necesidad y el esfuerzo colectivo por transformarlo. Pedro Rocha estuvo presente en la cena de formación del grupo, donde se crea una analogía entre el debate en la mesa y el soporte rectangular del cuadro, pero no vuelve a participar en las actuaciones cuando el grupo Puzzle empieza a asumir los eventos artísticos en los que participa como soporte de sus intervenciones. Por esta razón, ya no participa en las intervenciones presentadas en los terceros Encuentros Internacionales de Arte en Portugal, 1976, y deja de pertenecer al grupo Puzzle antes de los cuartos Encuentros Internacionales de Arte en Portugal, 1977, cuando la pintura del grupo es, por primera vez, literalmente destruida en favor de la performance. En una ceremonia pública diaria, el grupo recorta la pintura Puzzle expuesta en los encuentros para transformarla en una cápsula del tiempo, que entierran fuera del Museo de Maloa. Jaime Silva, Regua, 1947. Ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto, ESBAP, en 1965 y terminó el curso complementario de pintura en 1972. En este periodo hay 3 años de servicio militar obligatorio. Expone con Graça Moraes en el Museo Alberto Sampaio, Guimarães, 1976, en la Galería Álvarez II, Oporto, 1976, y en el Centre Culturel Portugués de la Fundación Calouste Gulbenkian de París, 1978, donde reside becado por el Departamento de Bellas Artes de la Fundación Calouste Gulbenkian. En 1975 participó en el segundo Encuentro Internacional de Arte en Portugal, Viana do Castelo, organizado por el galerista Jaime Isidoro, Oporto, 1924-2009, y el crítico de arte Egidio Álvaro. Siguiendo el reto de los encuentros para desarrollar el arte en la calle,
Jaime Silva retrata al público que es atraído a la Plaza da República. Tras cubrir el suelo de la plaza pública con el diario de noticias, ilustra las páginas del diario con los rostros de los habitantes de Viana. Transporta los retratos de quienes buscan noticias en el diario a las páginas respectivas, no sin antes desfasarlas en el tiempo y en el espacio. Alertando de la pérdida de sincronía del ser contemporáneo, Jaime Silva restablece un colectivo que representa a los espectadores en su obra. Recuerda que, al igual que la percepción de la realidad, se realiza a través de estructuras culturales. Los objetos y estructuras representados en el campo pictórico existen más allá. Fue la búsqueda de ese mundo sin fronteras culturales o geográficas y la necesidad de activar una experiencia marcada por el aislamiento del país lo que buscó encontrar en el grupo Puzzle. Es la participación de una serie de artistas internacionales en los encuentros de arte y el puente que representa Egidio Álvaro con París lo que lleva a Jaime Silva a la formación del grupo Puzzle y a una estancia en París entre 1977-78. En París coincide con João Dixo y Gerardo Burmester, entre una comunidad más amplia de artistas portugueses. Por otra parte, la presencia de estos componentes de Puzzle en París acelerará la participación del grupo en muchos eventos en Francia durante estos años. Jaime Silva participó en todas sus exposiciones e intervenciones hasta octubre de 1977, cuando el grupo pintó El resto es paisaje, 2 obras realizadas para la exposición Identidad Cultural y Masificación, organizada por Egidio Álvaro en el SNBA Lisboa.